Buenos días, mis estimados alumnos. Hoy trataremos el curso de química con el tema las reacciones químicas. Se define por reacción química al proceso por el cual una o más sustancias químicas logran el rompimiento de sus enlaces químicos, generando así un nuevo ordenamiento de átomos, es decir, la formación de un nuevo tipo de moléculas. Las nuevas sustancias formadas tienen propiedades diferentes a las iniciales. Por ejemplo, una molécula de propano más una molécula de oxígeno me forma una nueva sustancia, como es una molécula de dióxido de carbono más una molécula de agua. Como podemos observar, los compuestos iniciales de propano y oxígeno son muy diferentes a las nuevas sustancias formadas, que es el dióxido de carbono más el agua. Una ecuación química se puede expresar utilizando símbolos y fórmulas en una reacción química. Dentro de esta ecuación podemos tener dos partes importantes, que son los reactantes y el producto. Por ejemplo, en los reactantes tenemos 2 átomos de sodio más 2 moléculas de agua. Como producto, nos puede resultar 2 moléculas de hidróxido de sodio más una molécula de hidrógeno. Entre los coeficientes estequiométricos tenemos 2 átomos de sodio, 2 átomos de una molécula de agua, 2 moléculas de hidróxido de sodio y una molécula de hidrógeno. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que existe una evidencia en una reacción química? Aquí se perciben a través de algunas manifestaciones durante el proceso de reacción, como por ejemplo el cambio de color, olor y o sabor, la liberación de un gas en la cual aparecen burbujas, la formación de precipitado en la que se vuelve un sólido insoluble, y la variación de la temperatura del sistema, es decir, ocurre un cambio térmico dentro de la sustancia. Clasificación de las reacciones. Letra A. Tenemos las reacciones de composición, adición o síntesis. Ocurre cuando dos o más reactantes se unen para formar un compuesto. Aquí hay que tener en cuenta solamente los elementos químicos. Por ejemplo, tenemos una sustancia A más una sustancia B, me forma una sustancia nueva que es AB. Por ejemplo, tenemos el carbono más el oxígeno, me formó el dióxido de carbono. El nitrógeno más el hidrógeno me forma el amoníaco. El anhídrido de azufre más el agua me forma el ácido sulfúrico. Letra B. Reacción de descomposición. Ocurre cuando a partir de un solo compuesto se producen dos o más sustancias. Por ejemplo, tenemos una sustancia AB en la que se descompone en una sustancia A y otra sustancia B. Por ejemplo, tenemos el óxido de mercurio, en la cual se descompone en mercurio más oxígeno. También tenemos una sustancia que es el clorato de potasio, en la cual se descompone en cloruro de potasio más oxígeno. También tenemos el agua, en la que se descompone en átomos de hidrógeno más átomos de oxígeno. Letra C. Reacciones de sustitución o desplazamiento simple. Es cuando un compuesto es reemplazado o sustituido por otro elemento. Por ejemplo, tenemos una sustancia A más una sustancia BC, me genera un nuevo producto que es AC más B.
No necesariamente también puede ser en ese orden. Puede darse casos en que ocurra en que una sustancia A con una sustancia B se puedan unir y una sustancia C quede desplazado. Por ejemplo, tenemos plata más ácido clorhídrico se descomponen en un cloruro de plata más hidrógeno. También tenemos el hierro más un sulfato de cobre en la que se descomponen en un sulfato ferroso más cobre. Tenemos plomo más un ácido nítrico en la que se descompone en un nitrato plúmbico más hidrógeno. Letra D. Reacciones de doble desplazamiento o también conocido como metátesis. Ocurre cuando dos elementos se desplazan de sus respectivos compuestos, es decir, se sustituyen mutuamente. Por ejemplo, una sustancia A se une con una sustancia D y una sustancia B se une con una sustancia C. También puede ser viceversa. Ejemplos. Tenemos un ácido sulfúrico más un óxido de calcio me genera un nuevo producto que es el sulfato de calcio más agua. Tenemos un nitrato plúmbico más un cloruro de potasio en la que me genera una nueva sustancia que es el nitrato de potasio más el cloruro plúmbico. También tenemos el nitrato de plata más el cloruro de sodio, en la que me genera una nueva sustancia que es el nitrato de sodio más el cloruro de plata. Letra E. Reacción exotérmica. Esta reacción es en la que se experimenta una pérdida neta de energía en forma de calor. Por lo tanto, la entalpía de los productos es menor respecto a la de los reactantes. Ejemplo, el carbono más el oxígeno me produce dióxido de carbono más 94 kilocalorías sobre mol, que viene a ser el calor o la energía representada. También tenemos el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico, que me da como resultado el cloruro de sodio más agua más la energía que es 55,9 kilojoules sobre mol. En este tipo de reacción exotérmica, el calor o la energía siempre se va a encontrar en el producto. Letra F. Reacción endotérmica. En esta reacción es donde existe una ganancia neta de energía, es decir, el calor. Por lo tanto, la entalpía de los productos es mayor respecto a la de los reactantes. Por ejemplo, tenemos agua más el calor, que es 241,8 kilojoules sobre mol, y me da como resultado el hidrógeno más oxígeno. También tenemos el dióxido de carbono más el hidrógeno y una energía que es 34 kilojoules sobre mol. Me da como resultado el monóxido de carbono más hidrógeno. En este tipo de reacción endotérmica, la energía o el calor se van a encontrar dentro de los reactantes. Ejercicios de aplicación. En las siguientes reacciones químicas, indica a qué tipo de reacción pertenece, según lo que ya hemos tratado en clase. Ejercicio número 1. Tenemos aquí la presente reacción química, para lo cual tenemos que identificar a cuál de las reacciones que ya hemos tratado se identifican con la fórmula. Para esto tenemos la primera reacción, en la cual la molécula de glucosa está representado
como AB. Luego tenemos el producto que se descompone en una sustancia A más una sustancia B. Por lo tanto, decimos que esta reacción química es una reacción de descomposición. Reacción número 2. Tenemos aquí la presente reacción en la cual utilizamos la siguiente fórmula. Tenemos una sustancia A, que es aluminio, más una sustancia B y C, que es el ácido sulfúrico. Me da como producto la unión de elementos A y C, en este caso es aluminio con anhidrido de azufre, más el elemento B, que viene a ser el hidrógeno. Por lo tanto, decimos que es una reacción de simple desplazamiento. Reacción química número 3. Tenemos aquí la presente reacción en la cual lo igualamos a la siguiente fórmula. Tenemos una sustancia A, que es el nitrógeno, más una sustancia B, que es el hidrógeno, y me da como producto la unión de ambos elementos, que es A y B, nitrógeno e hidrógeno. Por lo tanto, decimos que es una reacción de composición o adición. Reacción número 4. Lo igualamos a la siguiente fórmula. Tenemos una sustancia A, que es sodio, más una sustancia B y C, en la que tenemos hidrógeno con cloro, me produce la unión de A y C. En este caso tenemos aquí el cloruro de sodio, más la sustancia B, que es el hidrógeno. Por lo tanto, decimos que es una reacción de simple desplazamiento. Reacción número 5. Tenemos aquí al dióxido de carbono más el ácido carbónico más agua, y me da como producto 34 kJ sobre mol. Para lo cual decimos que los 34 kJ sobre mol viene a ser la energía o el calor que va a emitir. Por lo tanto, decimos que es una reacción exotérmica. Reacción número 6. Tenemos la siguiente reacción en la cual podemos encontrar aquí el calor. Este calor lo vamos a obtener dentro de los reactantes. Por lo tanto, decimos que es una reacción endotérmica. Muy bien, chicos. Con estos ejercicios hemos culminado la explicación. Gracias.